consciente, pero que al mismo tiempo viaja de la mano de un peligroso compañero de viaje, que es la hipertrofia de la razón. Algo que puede hacer peligrar el destino de la nueva entidad y que, por el contrario, puede hacer derivar a la especie humana hacia su autodestrucción. Esto quiere decir que no podemos predecir qué es lo que pasará con nuestra especie, porque, como decía antes, al carecer de planes, no hay un arquitecto que esté vigilando la obra, sino que la evolución se dirigirá hacia lo que nosotros queramos. Cuando digo nosotros me refiero a toda la humanidad, claro, no a los que mandan, ¿no? Los que mandan les queda poco. El problema es que, sobre todo en Occidente, las personas que procedemos de una cultura opulenta, estamos muy poco entrenados para utilizar nuestra autoconciencia, ¿no? Y sobre todo desde la laicización de la vida, ¿no? Es decir, nosotros en nuestro mundo solamente hay una regla fundamental, que es el dinero, que es el poder o que es el figurar, ¿no? Nos hemos olvidado de todo lo demás, ¿no? Nos hemos olvidado de cualquier tipo de tecnología espiritual que nos ayude a parar la mente, a detener ese flujo constante de pensamientos y a fusionarnos con esa idea, ¿no? Con esa metáfora de la unidad, ¿no? Algo que se puede hacer a través de muchas tecnologías, pero en realidad se trata de tecnologías psicológicas, pero no de tecnologías que estén en la sociedad de una manera fácil para toda la humanidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeño la única tecnología que nos enseñaban era rezar, ¿no? Rezábamos mucho, ¿no? Rezábamos aquello que se dice el rosario, ¿no? Que vosotros habéis rezado el rosario alguna vez. Tú sí, ¿no? Pues yo todos los días no, pero yo recuerdo que cuando yo era pequeño nos reuníamos en casa de un tío mío todos los días, y todos los días se rezaba el rosario, y a mí me pareció una cosa tan aburrida que al final he llegado a la convicción de que sí, la oración tiene algún tipo de efectos por el aburrimiento, que es lo mismo rezar el rosario que cantar mantras, o que hacer yoga, o que acostarse, venga, vamos a meditar, oh, Santa María, es un poco lo mismo, ¿no? Es todo lo mismo. Lo que pasa es que hay que creérselo, claro, porque si no te lo crees, pues el efecto ya no tiene tanto efecto, ¿no? Pero ahora la gente ya no reza el rosario, sino que se apunta a yoga, ¿no? O a clases de mindfulness o cosas de este estilo, un poco para distanciarse de la religión, sin caer en la cuenta de que es otra religión muy parecida y que tiene una tecnología mucho más potente que la nuestra, mucho más potente porque la nuestra es una religión de preceptos, una religión exotérica, mientras que el budismo es una religión sin Dios, sin preceptos y esotérica, ¿no? Es decir, uno tiene que encontrarse su propio camino dentro de sí mismo, ¿no? Y de ahí la potencia que tiene el budismo en Occidente, ¿no? Porque nos permite no seguir reglas, ¿no? No hay preceptos, nos permite no creer en Dios, que como Dios pues no está claro si existe o no, pues prescindimos de él, y nos permite el camino interior, ¿no? Por eso yo le auguro al budismo un gran futuro como religión que vendrá a sustituir a las religiones
cutres del monoteísmo, ¿no? Sí, porque ya nadie cree en un padre castrador, o sea que entonces tenemos muy poca charma para andar por ahí. Es decir que aquí de lo que se trata es, como os decía al principio de todo, de hacer un viaje hacia el interior de cada cual, ¿no? Vosotros que habéis sido educados en el catolicismo, algunos de nosotros en el nacional catolicismo, pues ya nos enseñaron aquello del infierno, ¿no? El infierno, como todos sabéis, es ese lugar donde van los malos y se queman durante toda la eternidad, ¿no? El infierno cristiano es una copia del infierno clásico del Hades, ¿no? Del Hades clásico. Y a mí me gustaría contaros cómo se entra en el Hades, ¿no? Cómo se entra en el Hades, a través del mito, ¿no? El Hades es un lugar que es un lugar del subterráneo, es decir, un lugar de la caverna, guardado por un cancerbero, por un perro, por un monstruo, y al cual uno puede descender, vivo o muerto. El problema es que si uno baja vivo allí, ya luego no puede subir, sobre todo si ha comido, ¿no? Esto es lo que le pasa a Perséfone y a muchas heroínas, ¿no? Que viajan hacia el Hades precisamente para buscar a algún ser querido. El problema es que para bajar al Hades hay que cruzar un río donde hay un barquero que te lleva y te trae si llevas monedas. Si no hay moneda, el barquero no hace nada, ¿no? Creonte se llama el barquero. Entonces tú al barquero le pones la moneda en la boca, que se le pone también a los muertos, para que alcancen el Hades, porque de lo que se trata es de entrar en el Hades y una vez dentro pierdes la memoria de tu vida anterior, por lo tanto no tienes, digamos, sufrimiento. Algo bastante diferente a lo que pasa con el infierno cristiano, donde uno pena toda la eternidad, ¿no? Toda la eternidad quemándose. Allí no. Allí uno hace su vida, ¿no? Incluso hay una zona VIP para los ricos y estos se transforman en una especie de eidolones. Eidolones quiere decir espectros, ¿no? De ahí viene la palabra idea, de eidolón. De ahí viene la palabra ídolo, de adorar, de el eidolón, del espectro, lo que no existe, o lo que solo existe en el interior. Lo curioso de los viajes hacia el infierno es que tienen un movimiento de vaivén, es decir, toda ganancia que se lleva a cabo a través del descenso tiene luego una correspondencia de rebote en el ascenso. Es decir, que para expandir la conciencia no hay más remedio que bajar, ¿no? O para ascender en el nivel de conciencia no hay más remedio que arriesgarse a entrar en el umbral, ¿no? O dicho de otra manera, estamos aquí para sufrir, no estamos aquí para disfrutar, ¿no? Para disfrutar es el ocio, el viaje a Praga, el turismo, las playas estas playas de Benicarló. No, me refería a las playas estas de Cancún y cosas de esas, donde la gente va allí de luna de miel, cosas así, ¿no? Eso no es un viaje, eso es el ocio. Y el viaje es ponerse los zapatos y currarse a pie el viaje a Santiago con las llagas en las plantas de los pies, ¿no? Porque si no hay sufrimiento no hay viaje, ¿no? Es decir, esto es una cosa que es bueno saber. El que quiera cambiar, que vaya preparándose las alforjas para sufrir, ¿no? Por eso se dice: quien mucho te quiere te hará llorar, ¿no? Y eso es verdad, esa frase, ¿no? Quien mucho te quiere te hará llorar. Lo cual no quiere decir que todos los que te hagan llorar te quieren.
Pero el viaje hacia el interior, a su vez, también tiene riesgos. Es decir, uno se puede extraviar, ¿no?, en el Hades y no saber el camino, ¿no? Esto es una cosa que se ve mucho en ciertas edades, ¿no? Uno se puede tener lo que Jung llamaba una psicosis inflacionaria, ¿no? Una psicosis megalomaníaca. Es decir, uno puede llegar a creer que es Dios, ¿no?, a creer que ya lo sabe todo, ¿no?, que está más allá de todo saber, que los demás no saben nada, que es él el que sabe, ¿no? No sé si ahora se ven todavía en urgencias gente que crea ser Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Se ven? Antes era bastante frecuente el creerse Dios. Y la adoración de falsos dioses, ¿no? Los que siguen a gurúes o se van a la India. El otro día vino a verme una chica que yo conozco y que es de estas que les gusta cogerse una mochila e irse a la India, ¿no? Y eso lo hace de vez en cuando, porque si no va a la India con la mochila no se encuentra a sí misma, ¿no? Esto es también una forma de perversión del camino, ¿no? Porque si para encontrarte a ti misma tienes que ir a la India día sí día también, pues aparte de los riesgos, cada vez que va coge una enfermedad, ¿no? Y yo suelo decir, oye, pero tú ¿de dónde eres? Dice, yo de Castellón. Dice, ¿y tú no has pensado nunca que a lo mejor aquí en Castellón te podrías también encontrar, ¿no? Lo digo yo porque porque es que yo, bueno, eso. La gente, el sant, quan més lluny, més milagrós, ¿no? Es decir, cuanto más lejos está el santo, más sufrimiento, más camino, más purgación, y entonces por eso hay más milagro, ¿no? La gente, por ejemplo, cuando tiene un cáncer se va a Navarra, ¿no? El otro día me enteré de que una conocida mía se había ido a Houston. Pero tú, ¿a qué coño vas a Houston? Por un cáncer de mama que aquí te lo operarían aquí mismo en este hospital con las mismas posibilidades de supervivencia que en Houston. Bueno, el caso es que le han sacado no sé cuánto dinero y entonces ya es feliz, ¿no? Porque ya ha pagado, ¿no? Ya como que con el pago ese que ha hecho se ha redimido, ¿no? Hubiera podido dárselo a Cáritas o yo qué sé, a otro. Hay dos maneras de entrar en el infierno, ¿no? Bueno, tres, porque una es morirse, ¿no? Uno se muere y si le ponen la moneda, pues atraviesa el río y se va al Hades, ¿no? Pero hay dos maneras fundamentales. Una es la iniciación. La iniciación como la que reciben Heracles, Dionisio o Psique. Y otra es a través de un rapto. Un rapto es un episodio involuntario y paroxístico. Es el caso de Perséfone. Perséfone era una doncella que recogía florecillas en el campo. Es la doncella eterna, ¿no? La abuela eterna. Era feliz, tenía su mamá, que se llamaba Demeter, que era la que inventó la agricultura y la que nos trajo la cebada, ¿no? De hecho siempre va con una gavilla de cebada a la espalda. Y Perséfone era su hija de Demeter y de Zeus, nada menos. El caso es que madre e hija eran felices, estaban completas, ¿no? Tenía cada una de ellas su alter ego que alimentaba eso que llamamos un narcisismo primario, ¿no? Entonces ella estaba un día en el prado y de repente emergió Hades, que estaba enamorado de ella, de la tierra, y la raptó y se la llevó a su reino, que era el reino del Averno, el reino de lo que entendemos como infierno. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que pasó el tiempo y Perséfone le cogió gusto a aquello.
le cogió gusto a eso de ser reina, aunque fuera del subterráneo, y ya no quería volver, ¿no? Entonces su madre, que estaba con una bulimia y un duelo depresivo, se fue a su marido Zeus y le dijo: o me devuelves a mi hija o secaré toda la tierra, porque yo soy la diosa de la agricultura, ¿no? Y me compete este terreno de dar de comer a la gente, ¿no? Entonces se sentaron a dialogar Hades y Zeus, que eran hermanos, y entonces decidieron que Perséfone pasara 6 meses con su madre y 6 meses con su marido. Y de ahí vienen las estaciones, que por cierto inauguramos hoy. El asunto es que Perséfone fue raptada, violada por el dios de los abismos y obligada a permanecer con él, a pesar de los desvelos de su madre. Bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer como humanos que somos sapiens, viviendo en un mundo como el actual, para hacer este viaje, para descender a los infiernos? Bueno, lo primero que hay que hacer es saber algo a propósito de nosotros mismos. Es decir, el otro día hablábamos que el psicoanálisis, ¿para qué sirve el psicoanálisis? Hombre, lo primero que hay que saber es uno quién es, ¿no? Qué es, cómo es y de qué es, de qué está hecho, ¿no? Es decir, la mayor parte de la gente va por el mundo y no sabe quién es, ¿no? No saben qué quieren, no saben nada a propósito de sí mismo. Es decir, uno no necesita estar 5 años en análisis como estuve yo, si no queréis, pero, hombre, un mínimo de insight, un mínimo de autoconocimiento, un mínimo de honestidad intelectual, un mínimo de saber hacer, un mínimo de saberse dejar aconsejar, un mínimo de saberse poner por debajo cuando toca y por encima cuando toca, un mínimo de no sentirse humillado cuando otro manda más que tú, un mínimo de reconocer que tu hermana está más buena que tú y no sentir celos, un mínimo de saber qué es lo que se trama en ese escenario de tu mente a propósito de tu familia, porque tu familia es de donde proceden todos tus líos, ¿no? Todos tenemos una familia, todos tenemos un papá, un mamá, más o menos bueno, más o menos malo, regular, regulín, regular, hermanos, hermanas, unos que son listos, otros bobos, otros que nos joden la vida, otros que nos quieren proteger, pero eso hay que saberlo. Es decir, uno tiene que estar posicionado con eso, uno tiene que saber por lo menos cómo es nuestra familia y cómo somos nosotros con nuestra familia y qué rol estamos desempeñando con ellos. Pero para irnos, no para quedarnos. O sea, nosotros tenemos que saber todo eso para largarnos, porque nuestro destino es cruzar el umbral, lo cual quiere decir abandonar a la mamá, abandonar al papá, abandonar a las hermanas, abandonar todo aquello que es femenino, que es el nido, y dar la vuelta, porque si no, si nos dejamos atrapar por la mamá, no nos vamos a dar la vuelta porque no nos va a dejar, porque la función de la mamá es impedir que nosotros demos la vuelta. A ver si nos entendemos. La función materna es restringir la libertad de los hijos para quedárselos, empollarlos dentro de su propia cáscara, ¿no? ¿No es esto? ¿Tú qué dices, Matías? ¿Qué es eso? Pero como la vida misma. Y voy a contar una anécdota. Mi abuela, que tuvo 4 hijos, es la típica mamá, abuela, que le gustaría, aparte con esas palabras definido, ¿no? Ser la gallina que tiene a sus hijos bajo el ruedo. Y una de sus nueras ha criticado esto, ¿no? La del hijo más joven, la de
Mi tío que nació cuando ya nadie se lo esperaba, ¿no? La que ya es de otra generación, lo ha criticado tremendamente. Y sorprendentemente, hace unos meses, tomando café con ellos y estando allí, mi tía dijo, joder, ahora que mis dos hijos ya son los dos mayores de edad, me doy cuenta que con lo que he criticado yo a mi suegra, y me encantaría poder seguir teniéndolos aquí, arrimarlos y tenerlos debajo de mis faldas como ella ha intentado tener a sus hijos. Tiene conciencia de eso, aunque mi abuela no la tiene, pero ese es su deseo como madre de lo que le gustaría poder hacerlo, ¿no? Y es verdad, es que a mí me parece que conforme pasa el tiempo nos damos cuenta de cosas de las que antes opinábamos lo contrario. Sí. La gente se queja mucho de los hijos que no salen de casa, ¿no? Pero en el fondo, como les gusta, ¿no? Yo tengo unos vecinos que siempre están quejándose de eso, ¿no? Es que mis hijos ya tienen 34 años y están aquí. Y dices, sí, pero el día que se vayan tú harás un cáncer, ya verás. Bueno, hay que atravesar la superficie de la conciencia basal para poder ir más abajo, ¿no? Bueno, me doy cuenta de que ya estamos una hora y que tengo aquí una presentación muy larga, como la del otro día, de manera que voy a decir alguna cosa de las etapas. Yo he dividido este descenso en etapas. La primera etapa es la que os acabo de contar, que es la de conocer un poco cuáles son nuestros puntos ciegos, ¿no? La de conocerse a uno mismo, que es una cosa que es muy difícil hacerla uno solo, ¿no? Uno solo corre el riesgo de engañarse, ¿no? Y de entramparse. Es decir, lo mejor es tener un guía, ¿no? O tener una persona que te pueda hacer de espejo y al mismo tiempo corregir el rumbo cuando estás perdido. Una vez que se supera la primera etapa, uno ya no es víctima, digamos, de los tabúes sociales, ¿no? Pero aparecen otros contenidos más profundos, como lo que Jung llamaba la sombra. La sombra es una antipersona, es decir, es todo aquello que nosotros rechazamos, todo aquello que es inconsciente, todo aquello que está escondido de nosotros mismos, ¿no? Uno tiene que hacer las paces con su parte oscura, ¿no? Todos tenemos una parte oscura. Lo que ocurre es que hay gente que se le ve mucho el plumero, ¿no? Y hay gente que se le ve menos. Hay gente que lo disimula más, hay gente que lo disimula menos. Pero vosotros, que sois todos profesionales de la mente, yo estoy seguro de que habláis media hora con una persona y ya sabéis de qué va, ¿no? ¿O no? ¿No o sí? ¿No lo sabéis? Benjamín, tú sí que sabes. No sé qué me debería decir eso, si tan... ¿Y cómo lo dirías? Creo que seríamos capaces de hacer un diagnóstico como mucho, pero eso no es conocer a una persona. Eso no es conocer a una persona. Ya, yo lo que pasa es que no hago diagnóstico, yo conozco a las personas. O sea, yo, por ejemplo, a ti no te diagnostico de nada. Pero yo sé cómo eres. Sí. Te comparo con otros patrones y a partir de ahí me hago una composición de lugar a partir de los datos que tú das, hablando, vistiendo, ¿no? Viniendo, no viniendo. A partir de una serie de datos que tú das, yo hago una hermenéutica, ¿no? La hermenéutica no necesariamente es verdad al 100%, ¿no? Pero yo tengo un mapa, ¿no? Tengo un mapa de cómo tú eres. Sin diagnóstico, porque no estamos hablando de eso, ¿no? Me refiero a las personas normales, a las personas comunes. Tú, por ejemplo, ¿te fías de todo el mundo? No. Luego entonces sí que haces una
distinción entre los que son de fiar y los que no son de fiar, ¿no? ¿Cómo lo haces? La haces a través de una hermenéutica. Es decir, tú aplicas una interpretación de los datos que tienes y dices, este es de fiar, este no. Este es de fiar para estas cosas, este no para estas otras, ¿no? Esta persona es tal, o sea, todos tenemos una composición más o menos de lugar porque le vemos la sombra a la gente, ¿no? Le vemos lo que no nos ofrece, lo que nos oculta, ¿no? Lo vemos y lo leemos. Claro que lo leemos en cierta forma sesgados por nuestra propia sombra, ¿no? Pero imagínate cómo te verás tú a ti mismo, ¿sabes? Si yo, al verte a ti, estoy sesgado, tú, al verte a ti, estás más sesgado, puesto que tú eres observador y observado. Entonces, hacer las dos cosas al mismo tiempo es muy complicado. Hace falta otro que esté fuera, ¿no? Hace falta otro que esté fuera y que sea neutral, ¿no? Contigo, ¿no? Que no te tenga manía, ¿no? Porque si te tiene manía, pues ya te va también, hay un sesgo en eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que podemos ver la sombra a los demás? Y aquí viene el problema. En la tercera etapa que la prueba, la gran prueba, esta es la gran prueba del héroe, ¿no? El héroe tiene que enfrentarse al arquetipo sexual. Es decir, la mayor parte de la psicosis se desencadenan en los hombres cuando están en relaciones sentimentales o sexuales con una mujer. ¿Sabéis esto, no? ¿O lo habéis observado en la vida clínica, ¿no? Muchas esquizofrenias se desencadenan cuando el individuo es confrontado con su arquetipo sexual, ¿no? Y no hay nada que te confronte más con el arquetipo sexual que sentirte atraído por una mujer, ¿no? Ahí el héroe tiene que demostrar que es un héroe o volver atrás, ¿no? Muchos esquizofrénicos dicen, se me apareció Santo Tomás y me dijo no sé qué, ¿no? Cuando te hablen de santos ya sabemos lo que están diciendo, ¿no? Han vuelto atrás, han vuelto a la unidad pero por la vía corta. Sabéis todos que en todos nosotros hay una imagen masculina, una imagen femenina, ¿no? El animus y el ánima. La función del hombre es alejarse del arquetipo materno. La función de la mujer es también alejarse del arquetipo materno y cargarse de animus. Una mujer sin animus es un jardín sin podar, por decirlo de forma gráficamente comprensible. Una mujer que no tiene algo masculino de su padre, algo masculino, el animus, es un jardín que crece en desorden. Una de las características que tiene este arquetipo es que opera por rapto, como en Perséfone, ¿no? Por fascinación, ¿no? Uno se enamora, un poco fascinado, raptado o poseído por la personalidad del otro, ¿no? Siendo su propio arquetipo. ¿Cómo? Se enamora del otro donde ve reflejado su propio arquetipo. Sí. El arquetipo contrario al que tenga. Claro. Lo cual no quiere decir, porque esto está ahora en discusión, ¿no? El otro día, el miércoles, yo hablaba de que los niños no se sienten atraídos por sus madres, ¿no? Y decía que el complejo de Edipo era mentira,
tal y como estaba formulado por Freud, ¿no? Hay un complejo de Edipo que requiere ciertas variaciones, ¿no? El hecho de que nosotros construyamos el arquetipo sexual en función de lo que hemos vivido en nuestra infancia y luego lo proyectemos en el exterior no quiere decir que nos enamoremos de una persona porque se parezca a nuestra madre, ¿no? Eso es llevar las cosas demasiado lejos, sino que los fenotipos se construyen como se construyen, ¿no? Y que las imágenes internas se construyen como se construyen. Es decir que una cosa que tenéis que saber las mujeres, psiquiatras y los que tratéis con enfermos mentales, es que hay una amenaza proyectada hacia la mujer que podréis ver muchas veces en paranoides, ¿no? En esquizofrénicos paranoides, que como que hay un empuje hacia la mujer en forma de odio, ¿no? En forma de acto destructivo, ¿no? Esto es precisamente por este problema que tienen los hombres en relación al apego materno, que tienen que despegarse y al mismo tiempo quieren volver a esa unidad, ¿no? Ahí tenéis un poco las consecuencias de la posesión por la fuerza de los arquetipos sexuales, son los delirios esquizofrénicos, erotomaníacos o los trastornos de la identidad sexual. En las mujeres también existe un síntoma común, que es el delirio erotomaníaco, en los hombres más común megalomaníaco. Pero todos ya lo sabéis. Y aquí viene el final de la cuestión, que es cuando se alcanza la iluminación, podríamos decir, ¿no? El arquetipo luz. El final del camino. Es decir, consiste en llegar a intuir, a oler, que todas las cosas en el universo forman parte de un todo y que todo está conectado con todo, ¿no? Esto significa un proceso que es reconocer lo similar y agruparlo, y reconocer lo distinto y separarlo, es decir, poner las cosas en los cajoncitos que tocan, ¿no? Esto es igual a esto, luego va en este cajón, esto es distinto a esto otro, luego va en otro cajón, que es lo que no hacen precisamente los enfermos mentales, que están siempre, digamos, poniendo junto lo diferente, poniendo palabras que no tocan en el discurso, poniendo imágenes que no son reales, sino que son imaginarias. En fin, un poco el arquetipo de la luz vendría a darnos esta intuición acerca de las cosas que son similares y distintas. También tiene sus riesgos, es decir, hay mucha gente que desciende hasta este nivel y que acaba volviéndose loco, ¿eh? Las drogas, por ejemplo, son una fuente de entrada a este tipo de intuiciones y, como sabéis, pues tienen muchos riesgos, sobre todo algunas de ellas.